Seguramente las primeras veces que te llamó la atención estudiar la carrera de Derecho, lo último que se te venía por la mente era el interés en estudiar los orígenes o la historia del derecho como tal. Y la verdad es que te entiendo, porque de alguna u otra manera la historia en su generalidad tiende a teñirse socialmente por ser un tanto aburrida. Pero más allá de convencerte del por qué eso es algo equivocado y del por qué eso y del por qué es relevante el estudio de la historia como tal, me abocaré a hacer una reflexión única y exclusivamente del campo de nuestra profesión, al campo del derecho, es decir, por qué se torna relevante y trascendente el estudio de los orígenes de nuestro derecho actual. ¿Cuál es la relevancia? Y la respuesta de eso se encuentra en el ejercicio de nuestra práctica profesional actual. Se hace si fueses académico, litigante, consultor, parte de una sociedad civil, parte de gobierno, etcétera. Sea en la trinchera en la que estés, si tienes puntos de contacto con el derecho, tendrás que tomar en cuenta ciertos conceptos e instituciones que más allá de entender cómo están constituidas actualmente, se debe entender su esencia, su naturaleza jurídica, y para poder entenderlo hay que remontarnos hacia el pasado donde fuesen estas figuras creadas, en qué contexto fueron creadas, cómo fue que se originaron, con qué finalidad fueron diseñadas, cómo fue que se fuesen modificando. Para poder tener un conocimiento completo y total de todas estas instituciones es necesario realizar esas tareas de investigación, y por eso el entendimiento de nuestros orígenes nos da grandes herramientas para poder reforzar lo que ya existe o bien proponer nuevas alternativas de cambio a estas instituciones que rigen actualmente nuestra práctica profesional. Ahora, me voy a permitir introducirles un libro a recomendación del licenciado Villarreal Gonda. El libro se llama La tradición jurídica romano-canónica, escrito por John Henry Merriman y Rogelio Pérez Perdomo. Este libro es un gran parteaguas para todos aquellos interesados en el estudio de la tradición jurídica del derecho civil. Sé que tal vez quizás que con estos apuntes puede ser que no sea muy relevante para ustedes, pero si me permiten les estaré explicando 3 puntos importantes de este libro, los cuales serán de suma importancia si ustedes quieren leerlo. El primero apunte que señalan los autores es lo obvio. Primero, ¿qué se entiende por una tradición jurídica y cuáles son las tradiciones jurídicas más influyentes y cuál es la tradición jurídica a la que se aboca este libro? El primer punto, los autores mencionan, las tradiciones jurídicas es el conjunto de conductas sumamente arraigadas en una sociedad respecto a cuál es el entendimiento del derecho en la sociedad, de cómo debe aplicarse, cómo debe diseñarse, etc. Es decir, en otras palabras, es el conjunto de concepciones que se perpetúan a través del tiempo en una sociedad determinada respecto a el papel del derecho. Y me dicen los autores que en función de que existen una multiplicidad de sistemas legales a lo largo del mundo, se pueden distinguir ciertos patrones o características comunes que permiten agrupar todos estos sistemas legales en ciertos tipos de tradiciones jurídicas. Y ellos señalan 2 que, según a su entender, son los más influyentes en nuestro derecho actual, que son la del derecho civil y la del derecho común. Esto en términos de su antigüedad y en términos de su expansión geográfica, pero dicen que por mucho la más relevante es la del derecho civil, y es por eso la razón por la cual se abocan a estudiarla dentro de este libro, ¿no? El segundo punto más importante que menciona la obra es cómo se constituye, se origina el derecho civil. Y para ello el autor menciona 3 subtradiciones. Dice, el derecho civil fue compuesto por el derecho romano, por el derecho canónico y por el derecho mercantil. A contrario censo de lo que se entiende normalmente que influye a esta familia, que solamente es el derecho romano, el autor menciona esas 3 subtradiciones, ¿no? Para ello explica que efectivamente el derecho romano tuvo una gran influencia en el derecho civil, puesto que porque es en él en el que se establecen los inicios de la codificación y del agrupamiento de todas estas reglas que rigen entre particulares relativas a temas de derecho familiar, de derecho sucesorio, de derecho penal, de derecho de obligaciones, entre otras más. Y hace mención precisamente a la obra cúspide de esa época del Imperio Romano, que es el Corpus Juris Civile, el Código de Justiniano.
¿no? El cual fue un código pues sumamente importante dentro de la consolidación del derecho civil clásico, porque fue el documento base con el cual se empezó a enseñar en las universidades de derecho en Europa de cómo entender el derecho a través de ese documento, en conjunto con la segunda subtradición, que es el derecho canónico, que también a su vez tuvo una gran relevancia en la enseñanza del estudio del derecho, porque pues como podemos entender, la Iglesia, al ser un órgano de poder con gran relevancia en aquellas épocas, empezó a establecer sus propias reglas con sus fieles, que a su vez regían temas de conductas sociales, entre ellos que atacaban temas de familia, de derecho sucesorio, entre otras más. Es por ello que el conjunto del derecho canónico y del derecho romano fue digamos que la dupla perfecta que se empezó a enseñar en las universidades de Europa, pese a la caída del Imperio Romano y pese a también a la decadencia de ciertas instituciones eclesiásticas. Fue que este gran bloque empezó a perpetuar pues, en el estudio del derecho en aquellas épocas. Y por último tenemos el derecho mercantil. El derecho mercantil también tiene una gran relevancia, porque se inició pues, en la época de las cruzadas en Italia, y que se empezó a dar, dicen que es pues tan antiguo como el comercio como tal, porque fueron reglas constitucionales que se fueron dando en las prácticas mercantiles que se daban entre los comerciantes, y que esto a su vez pues obviamente se añade a estos otros dos componentes del derecho romano y del derecho canónico, que empezó también a tener una trascendencia, ¿no?, en la conformación de un derecho civil. Y luego ya, pues esos son los tres factores que digamos que los autores mencionan que son los más relevantes. Y posteriormente menciona que existieron diversos procedimientos históricos que empezaron a cambiar estos paradigmas tradicionales y a desarrollar otras áreas que el derecho civil clásico de aquellas épocas no estaba contemplando. Estos procesos históricos fueron de tinte revolucionario, los más destacados el de Francia y el de Estados Unidos, pero también en otras partes de América Latina. Estos procesos históricos empezaron a apuntalar temas de división de poderes, de independencia, de reglas más claras para elegir a sus gobernantes. Se empezaron a desarrollar en términos generales reglas más específicas del derecho público. Todo esto empezó a representar un cambio de paradigmas dentro de cómo se concebía al derecho civil clásico, y empezó también a ser un derecho un poco más secular, ¿no? Y ya el tercer punto relevante del libro es respecto a las tendencias que se tienen actualmente respecto a esta tradición jurídica del derecho civil. Los autores mencionan que efectivamente hay un proceso de decodificación, que toda esta codificación proveniente de los periodos clásicos se está decayendo en función de la creación de múltiples reglas especiales, leyes especiales que están entrando en la sustitución. También hablan de un rol más protagónico de los jueces que antes no tenían, y que empiezan a ejercer con mayor fuerza una corriente constitucionalista, en donde pareciera ser que estos códigos, que en su momento eran las reglas supremas, empiezan a tener cada vez menos importancia, o por lo menos no la misma importancia que tenían antes. Todos estos cambios efectivamente mencionan que son parte del proceso de conformación y desarrollo de la tradición jurídica del derecho civil, y que eventualmente seguiremos sujetos a más cambios. Es por ello que les invito esto fue, digamos que en términos generales, lo más relevante del libro. Se los invito a su lectura, y pues cualquier cosa, aquí estamos a la orden. Saludos.